Buenos días, tardes, noche, profesor. Mi tema es costos de materiales directos e indirectos. Mi nombre es David Huesca Murillo, número de control es 16020-530 de la materia Sistemas de Manufactura. Vamos a comenzar con la exposición. Comenzamos con costos directos. Los costos directos de materiales son los costos de todos los materiales que se utilizan para fabricar el producto final y que puede identificarse específicamente de una manera práctica y eficaz en cuanto a costos. Esto quiere decir que los costos directos van a ser los que tenga yo para llegar al producto final del que yo voy a fabricar, ya sea la materia prima, el transporte, la mano de obra, todo lo que tenga que ver directamente con mi producto final van a ser mis costos directos. Los costos directos de materiales por lo general incluyen los costos de adquisición de materia prima y componentes de empaque, además de cualquier otro costo necesario para traer los artículos del almacén, como los gastos de flete, honorarios y comisiones de corredores, derechos aduanarios, los impuestos sobre venta, seguro de tránsito, entre otros. Como dije anteriormente, todo que tenga que ver con mi producto final va a ser mis costos directos. Claro, que tenga contacto directo con mi producto final. Aquí una pequeña gráfica de los costos directos, que sería mi materia prima, la mano de obra y la maquinaria y o equipo con el que yo voy a trabajar. Un poquito abajito, ahí está. Seguimos, materia prima. Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la fabricación de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos que mantienen un proceso de transformación permitiendo la confección del producto final. Pongamos un ejemplo que sería, no sé, yo tengo una empresa que hace muebles, pues mi materia prima sería obviamente la madera. Y a lo que se refiere en subproductos puede ser barniz, que yo le pongo barniz a un mueble, es decir, a mi subproducto, pero al final de cuentas también es materia prima, porque tiene que influenciar mucho con mi materia prima, que sería la madera, y se suma. Ese es para dar un ejemplo de la materia prima. También puede ser tela también puede ser mi materia prima, que haga muebles con tela, ese también podría ser mi materia prima. También, por otro ejemplo, sería que en la maquinaria que yo utilizo para trabajar con la materia prima sería el combustible. También sería materia prima con la que podría trabajar. Si es que una máquina trabaja con gasolina, obviamente. Siguiente diapositiva, mano de obra. La mano de obra es el cómo el empleado trabaja con la materia prima. La mano de obra es el esfuerzo físico y mental que emplea un técnico para fabricar, mantener o reparar un bien, en particular una máquina. El concepto también se utiliza para nombrar a la remuneración de este trabajo, es decir, el precio que se le paga al técnico. Por ejemplo, si yo soy el encargado de darle la forma a la madera para que se convierta en un mueble, yo le voy a pagar la mano de obra de ese trabajador que convierte esa madera en el mueble. Siguiente punto, debido a la incoherencia de la palabra mano de obra, la definición hace referencia a la obra de mano o de manos, que tiene más sentido si se dice que las obras o trabajos son ejecutados por personas, trabajadores que por su esfuerzo físico y mental fabrican un bien. Mano de obra, yo no puedo decir mano de obra al trabajo que hace una máquina, porque ya no le estoy pagando a una persona física y esa máquina no tiene un desgaste, no, tiene un desgaste físico, pero el mental no lo tiene, y mi trabajador humano sí tiene desgaste mental. Eso es lo que pues diferencia de una máquina por el que no la puedo nombrar mano de obra, y al que una persona sí le tengo que decir mano de obra a lo que hace. La obra de mano puede clasificarse en directa o indirecta. La obra de mano directa es aquella involucrada de forma directa en la fabricación del producto terminado. Se trata de un trabajo que puede asociarse fácilmente al bien en cuestión.
La mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa obviamente es la persona que trabaja directamente con la materia prima. Y la indirecta la vamos a hablar un poquito después, pero la indirecta se deriva de otras cosas que no tienen que ver tanto con la materia prima, pero ayudan a ese proceso. Y último punto de mano de obra. El costo de la obra de mano varía según los países por diversos motivos, entre ellos la cantidad de derechos laborales que reciben los trabajadores. Esto varía mucho en cuánto se le paga por hora y cuántas horas puede trabajar el trabajador y cuántas horas tiene descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso depende mucho del país. Por ejemplo, aquí en México sí está un poco mal pagado la mano de obra. Y, por ejemplo, como en otros países como Estados Unidos o Canadá, que muchas personas mexicanas de hecho van allá, pero a trabajar de hecho de esto, de mano de obra, de cosas que ellos desgastan más físicamente y mentalmente. De ahí, este es un ejemplo de mano de obra que son mujeres pues trabajando física y también tienen desgaste mental porque están pues acá trabajando. Es un ejemplo. De ahí vamos con los costos indirectos. Los materiales indirectos son utilizados en el proceso de producción, pero que no pueden ser vinculados con un producto o trabajo específico. Por la naturaleza propia de este tipo de elementos, no siempre es fácil distinguir entre los materiales directos e indirectos. Esto se debe a que los costos indirectos son diferentes de los directos, pero sí tienen un impacto menor, se podría decir, en cuanto a la empresa. Pero al final de cuentas no dejan de ser costos. Un ejemplo de los costos indirectos podría ser el agua, donde yo y mi personal trabaje, pues tiene que haber cosas como el agua o luz, y etcétera, etcétera. Esos son costos indirectos que no tienen que ver mucho con mi producto final, pero que al final de cuentas es un costo al que yo tengo que dar. Algunos materiales pueden ser utilizados en el proceso de producción, pero incluso así pueden considerarse elementos indirectos porque no son suficientemente significativos desde el punto de vista monetario o porque no se les puede hacer un conveniente seguimiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, los costos indirectos en cuanto a materiales, que son materiales como la materia prima, pero que no son muy, ¿cómo decirlo?, fuertes al impacto monetario, como dice el párrafo. Esto puede ser, no sé, como dije anteriormente, una lija, no sé, una lija que utilice para nada más darle un fino acabado a mi empresa de muebles. Este puede ser un costo indirecto porque las lijas pues no son muy caras y no puede entrar en costos directos porque no es tanto el dinero que pago por las lijas. Por otro lado, pueden ser utilizados en cantidades tan insustanciales para la fabricación de un producto que no vale la pena hacérsele seguimiento como materiales directos, lo cual implicaría incluirlos en la lista de materiales. Materiales indirectos es aquel que se consume de forma indirecta o suplementaria. De ahí tenemos otra gráfica para costos indirectos de fabricación, que está en los materiales indirectos, como en el otro. Como hemos dicho anteriormente, hay materiales directos e indirectos. También la mano de obra indirecta, que también hablamos de eso, pero en forma directa. Y otros costos indirectos de fabricación. Materiales indirectos. Estos materiales suelen ser pequeños, como dije anteriormente, económicos y se compran en grandes cantidades. No le agregan mucho valor al producto que se produce. Esto puede ser como que un detalle hacia el producto final. Por eso se le dice que no tiene mucho valor al producto. Esta es la razón por la cual realmente se cuentan en el inventario o en el costo de la mercancía vendida. En lugar de ello, solo se cargan a los gastos como suministros de fábrica o materiales de tienda. A diferencia de los materiales directos, los materiales indirectos son aquellos materiales que no pueden ser identificados y asignados convenientemente al centro o unidad de costo.
Generalmente a los materiales indirectos no se les hace seguimiento a través de un sistema formal de mantenimiento de registros de inventario. En su lugar se usa un sistema informal para determinar cuándo pedir material indirecto adicional. Por ejemplo, si yo requiero una cantidad específica de madera, eso sí viene en mi lista necesaria de que yo haga. Y por ejemplo, si yo necesito más lijas, ese costo yo no lo vendo porque es un costo extra que no afecta mucho mi... O sea, yo puedo trabajar con mi producto sin lijas. Por eso es un material indirecto. Siguiente punto. Mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta es el costo de personal que respalda el proceso de producción, pero que no está directamente involucrada en la conversión activa de los materiales en productos terminados. Entre los gastos en los que incurre una compañía se incluye el pago de sueldos a los trabajadores que le presentan sus servicios de negocio. Se puede incurrir en algunos costos de mano de obra durante el proceso de producción o al prestar servicios. Aún se puede considerar indirectos porque o no son fácilmente aplicables o no se pueden asegurar convenientemente a un producto. Aquí puse el ejemplo de un guardia de seguridad que es una mano de obra indirecta porque no afecta mucho a mi material final, pero tengo que tener la seguridad, ¿sí o no? Y pues eso se le toma como mano de obra indirecta. Y aquí por último tengo, perdón por mi nariz que pica mucho, perdón profesor, costos de producción, y ya aquí está más simplificado. Costos directos e costos indirectos. Materia prima y mano de obra, estos son mis costos directos. Y mis costos indirectos se derivan más. Costos de fabricación variable, como dije anteriormente, se puede hacer energía eléctrica, combustible, lubricantes, algo que no afecte mucho a mi producto final y que yo pueda trabajar sin ello. Y costos de fabricación fijos, amortizaciones, depreciaciones, alquileres, esos también son costos que no afectan mucho en mi material final. Y esta es mi exposición, profesor, espero que haya gustado y adiós.